Shalom Ahin, Shalom Javerín. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanue torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Mis amados Ajim, bienvenidos a los fundamentos de la Torah. Estamos en la parashá Bemibar. Y esta porción, mis amados Ajín, está comprendida en Números, capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 20. La jactará para esta parashá tenemos Oseas, capítulo 1, verso 10, hasta el capítulo 2, verso 20. En el Brit Hadashah tenemos Yohanan 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 25. Bemibar, mis amados Ajín, significa en la estepa de o en el desierto de, para que vaya teniendo una idea. Muy interesante esta porción, mis amados Ajín. Estamos dándole comienzo al libro de Números. Amén. En esta porción, mis amados Ajín, el Todopoderoso ordena hacer un censo, usando para ellos cabezas de cada tribu. Deberán ser contados los varones de 20 años para arriba. Se hizo el censo y resultaron en total 603,550 israelitas. Los Levín no fueron contados en este censo y se les asignó la tarea del manejo de todos los utensilios del Mishkan. Se ordena hacer una distribución en cuanto a la ubicación de las tribus. Con relación al Mishkan, resultan Misaquín como principales tribus Yehudá, situado al este, Dan al norte, Efraín al oeste y Reubén al sur. También Misajín se les asigna el orden específico para que cuando el pueblo marche en su travesía por el desierto, también se ordena contar a los Levín, tomando como base de la edad de un mes para arriba. Se les asigna también por familia el manejo de todos los utensilios del Mishkan, el número total de primogénitos de Israel. Se le asignan también funciones específicas a la familia de Kehat, de la tribu de Leví. Así que vaya, agarre su libreta, su lápiz, porque vamos a ir haciendo apuntes. Amén. Después, en la semana, usted puede estar dándome esas preguntas y yo con la brevedad posible le doy la respuesta. Amén. Así que vamos a comenzar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemimutam betzivanu laxo bedivrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus mandamientos y preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Amén. Bienvenidos todos, mis amados Ajín. Comenzamos Números capítulo 1, verso 1. Hashem habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes. Ponga atención. En el primer día del segundo mes. En el segundo año de tu salida de la tierra de Misraín, diciendo. Aquí, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como desierto es midbar, que significa estepa, desierto, conversación, y viene de la raíz dabar, que significa hablar, conversar. La palabra midbar no significa desierto, en el sentido literal de la palabra castellana, que denota un terreno muy seco. Generalmente Misajín lleno de arena y con muy poca o ninguna vegetación. Sino más bien Misajín algo como una estepa, que es una llanura extensa, sin árboles, y con la vegetación adaptada a la sequedad.
Un midbar, misajín, es un lugar inhabitado, con pocos árboles, donde hay pasto para los animales. Esto explica, misajín, por qué los Benei Israel podían tener tantos animales consigo cuando salieron de Misraín, que podían sobrevivir en el desierto. La Torá no dice, misajín, que los animales comieron el maná en el desierto o comieron arena. Así que tenía que haber habido pastos para ellos durante los 40 años en el desierto. En Números 32:1, un mitmar, misajín, por lo tanto, es un lugar donde hay pastos para los animales. Las cuevas que se pueden encontrar en el midbar son lugares adecuados para guardar los rebaños durante la noche. Un pastor normalmente pasteaba y pasaba la noche en el campo juntamente con sus ovejas. Si tenía acceso a una cueva, metió las ovejas dentro y se puso en la entrada para guardarlas de todo peligro de la noche. De esta manera, misajín, el pastor mismo se convirtió en una puerta para las ovejas. De allí, misajín, viene la expresión yo soy la puerta. ¿Quién dijo esa palabra? Mashiach, en Yohanan 10, verso 1 al 18, que dice, Enemet, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mashiach les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Mashiach les dijo de nuevo, Enemet, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieren antes, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar, y a destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que él, Padre, me conoce y yo conozco al Abba y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Abba. Mis amados ajín, un pastor es la puerta de sus ovejas. Si alguien desea pastar una oveja que no es de su cuidado, tendrá que pasar por la puerta, que es el pastor, o el roe, o el moré.
Si no tiene el visto bueno del Roe para ayudarle en su tarea, no tendrá el derecho de meterse con sus ovejas. Esto nos enseña, Misajín, que si alguien intenta dirigir las ovejas de otros Roanín, otros pastores, necesita el visto bueno de ellos, porque son responsables del desarrollo de las ovejas que están bajo su cuidado. Solo los ladrones no pasan por la puerta. Ellos intentan sacar beneficio propio de las ovejas de otros sin visto bueno de los pastores. Así que aquí hay una responsabilidad muy grande para los pastores Ruanín que no abandonen el rebaño, porque se van a otros rebaños que no les pertenecen y andan descuidando su propio rebaño. Y ya cuando regresan, miran a todas las ovejas dispersadas y después vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque va a atacar incluso a su familia. ¿Sí? Así que tenga mucho cuidado usted que es Roen y tiene ovejas a su cargo locales y si no está bien cerrado su corral, si no tiene bien reforzadas sus estacas, no se queje el día de mañana si mira todo contaminado su rebaño. Misajín Mashiach es el pastor de las ovejas de Israel, como está en Yesezquel, Ezequiel 34, verso 23, dice, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. En Ezequiel 37, 24, Misajín dice, mi siervo David será Melech sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, un solo roe. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. ¿Se da cuenta? Fíjese muy bien lo que dice aquí. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Si usted no está obedeciendo esto, usted todavía no es del rebaño del Melech HaMashiach. Mashiach es la puerta de las ovejas de Israel, mis amados ajín. El que no pasa por Mashiach no tiene el derecho de enseñar a las ovejas de los israelitas, las ovejas de Israel que el Abba le ha dado. Esto nos enseña, misajín, que no podemos permitir que maestros que no son de Mashiach enseñen en nuestras congregaciones. ¿Sí? También implica, misajín, que ninguno de nuestros líderes puede apropiarse de las ovejas y decir que le pertenecen a él o que él tenga discípulos. Todas las ovejas pertenecen al pastor superior y todos son discípulos de él. No hay dos o tres textos en los escritos de los Talmidín que muestren que un discípulo de Mashiach puede hacer discípulos para sí mismo. Por esto, misajín, no llamamos a nuestros líderes rabinos, porque solo Mashiach tiene el derecho de ser rabino y tener sus Talmidei. En Matillahu 23:8 dice, nosotros no tenemos el derecho de tener discípulos nuestros. Como hacemos Talmidei de todas las naciones, no los hacemos Talmidei nuestros, sino de nuestro rabino Mashiach Yeshua, Ben David. Él ha recibido todo el poderío del Abba para regir sobre todos los seres vivos en los Hashamaín y en la Ares. Mateo 28, verso 18 al 20. La señal de los falsos maestros es que arrastran tras ellos a los talmidín de Mashiach, como está en Hechos 20, miren. Hechos 20, verso 29 y verso 30. Dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los talmidín tras ellos. Mis amados ajín,
como el Midbar se encuentra fuera de la ciudad, constituye un lugar adecuado para hablar en privado, sin tener que correr el riesgo de ser oído por los demás. Por lo tanto, Misajín, este lugar donde se puede hablar a solas, llegó a ser llamado Midbar, que literalmente significa conversación. El Midbar, Misajín, es el lugar donde se puede hablar a solas de cosas íntimas sin ser molestado por otros. Como está en Oshea, capítulo 2, verso 14, dice, por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Hablarle al corazón es a la mente, mis amados ajín, a la conciencia. ¿Por qué Hashem llevó a Israel al Midbar, mis ajín? Bueno, para hablar personalmente con su novia, entrar en el pacto matrimonial con ella allí y entregarle la ketubá. La escritura, misajín, la Torá, no fue entregada en la tierra de algún hombre, sino en la tierra de nadie, para mostrar que no solamente pertenece al pueblo de Israel, sino que fue dada a todos los hombres de la tierra. Así que todo aquel que abraza la Torah Kadosh y obedece los mismos de Yuhei Bajei es un verdadero Yehudí. Cuando estés o estemos pasando por un desierto, mis amados ajín, no lo veamos como una cosa negativa, sino como una posibilidad de poder acercarnos al Todopoderoso y recibir esas palabras, esas instrucciones de nuestro papá, que está en los Hashamaim, que nos ama y nos cuida y que nos lleva por lugares desérticos donde aprendemos a depender de Él y no de nuestra propia capacidad. Porque incluso, misajín, nuestra propia, entre comillas, capacidad es la capacidad que Él nos ha permitido. Mis amados ajín, el primer día del segundo mes, en el segundo año, aquí el Mishkan fue erigido el primer día del primer mes del segundo año, que eso está en Shemot 40, verso 2. Un mes más tarde, ahí el Todopoderoso habla con Moshe, las palabras que aparecen en este texto. ¿Sí? Después de vivir 30 días en un lugar, uno es considerado como un residente permanente. Ahora la presencia divina había habitado en el Mishkan durante un mes y era el momento de contar a los Bene Israel de nuevo y establecer la ascendencia, una ascendencia pura de las familias israelitas. De tal modo, misajín, que la Shejinah pudiera permanecer en su lugar y en medio de ellos. Capítulo 1, verso 2 dice, haz un censo de toda la cajal de los Bene Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, todo varón por sus cabezas. Mis amados ajín, esta fue la cuarta vez cuando los Bene Israel fueron contados. Según la Torá, la primera vez fue cuando los Bene Israel bajaron a Mizraim, ¿se acuerdan? En Shemot 1:5. La segunda vez fue cuando salieron de Mizraim, en Shemot 12:37. La tercera vez fue en el desierto antes de la construcción del Mishkan, Shemot 30, verso 11 al 16 y Shemot 38, verso 25 al 26. Aquí, misajín, ahora el Todopoderoso ordena que sean contados una vez más. Aquí, misajín, según Rashi, él se deleita en los Bene Israel de tal manera que le gusta contarlos vez tras vez. En Rosh Hodesh, misajín, el primer día del mes, la luna nueva, Hashem ordenó que se hiciera este censo. Según Números 10, verso 11, en el día 20 del mismo mes tenían que partir del lugar donde estaban.
Así que tenían menos de 20 días para contar todos los varones de 20 a 60 años. En menos de 3 semanas, Misajín, habían terminado todo el trabajo del conteo. Además, según números 9-11, Misajín, los que no habían podido sacrificar el Pesa durante el primer mes, lo podían hacer el día 14 del segundo mes. Este segundo Pesa es llamado Pesach Sheni. Pesach Sheni, el segundo Pesa. Por lo tanto, Misajín, es posible que habían terminado todo el censo antes del día 14 del segundo mes. Esto nos enseña, Misajín, acerca de su inmediata obediencia y la eficacia impresionante que tenían los líderes para organizar al pueblo. No había flojera en el desierto, sino disciplina y orden. Cada jefe aquí, Misajín, tenía que esforzarse tremendamente para contar los miembros de su tribu. Supongamos, Misajín, que tenían que hacer el conteo en 10 días. Entonces Nashón, el jefe de la tribu de Yehudá, tenía que contar casi 7.500 personas por día para llegar a los 74.600, que comprendía su tribu. En Israel no hay lugar para la pereza, Misajín. Así que si usted es israelita, aproveche todo el tiempo que pueda, porque el tiempo, eso sí, es muy importante. Es muy valioso. Y no le robe el tiempo a otras personas. ¿Por qué? Porque si aquel está recibiendo una bendición y usted llega de entrometido, entrometida en lo que no le interesa, le está robando la braja, la bendición a esta otra persona y va a traerle consecuencias en la vida suya. La ociosidad es abono para el pecado, para que tenga una idea. Cuando dice por sus cabezas, en el hebreo se encuentra la palabra legulgelotan, legulgelotan, que viene de la misma raíz Gólgota, el lugar de la muerte de Mashiach. Esto nos enseña, Misajín, que solamente los que estén conectados con la muerte de Mashiach serán finalmente contados dentro de Israel. Hechos 3:23. Capítulo 1, verso 3 dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aharón los contaréis por sus ejércitos. Mis amados, aquí la palabra hebrea que ha sido traducida como guerra es tesaba, que significa ejército o sebat. Esta palabra no implica solamente que podían salir a hacer guerra, sino que estaban organizados como un ejército. La misma palabra se usa para las estrellas, que son llamadas el ejército del cielo, como por ejemplo lo puede mirar en Bereshit capítulo 2 verso 1, Devarim 4:19. Aquí, Misajín, los levitas también son organizados como Tebam en el 4:23 y ellos no salieron a la guerra. Esto nos enseña, Misajín, que Sabá tiene que ver más con el orden y disciplina que con la guerra. Una disciplina militar regía dentro del pueblo de Israel en el desierto. Mire como dice allí en Shemó, Éxodo, capítulo 12, verso 41 y verso 51. Dice, y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Hashem salieron de la tierra de Misraín. Y sucedió que aquel mismo día, Hashem sacó a los Bené Israel de la tierra de Misraín por sus ejércitos. Mis amados, aquí en el orden y la disciplina son conceptos fundamentales para que el pueblo de Israel pueda funcionar adecuadamente y seguir adelante. Este libro de Bamidbar nos enseña, Misajín, la importancia de tener un rígido control de las personas y la economía,
de las congregaciones para poder funcionar correctamente. El desorden y la anarquía vienen del pecado. El Todopoderoso es un Elohim de orden, como está en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33 y verso 40. Porque el Elohim no es confusión, sino de shalom, como en todas las quejiló de los Kadoshim. Pero que todo se haga decentemente y con orden. En Israel, Misajín, solamente son contados los disciplinados, los que no están dispuestos a someterse a la disciplina de Hashem. Su Torah y sus líderes no son actos para ser contados. Hashem no cuenta con los indisciplinados. También aprendemos, Misajín, de este texto que solamente los que están listos para salir a la guerra son contados dentro de Israel, cuyo nombre significa el que lucha junto con Elohim. Solo el que está dispuesto a luchar para vencer es contado dentro de Israel. Como está escrito en Revelaciones, capítulo 2, verso 7, verso 11, verso 17, 26 y 28, capítulo 3, verso 5, verso 12 y verso 21. Mire lo que dice: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, ese es Mashiach, que está en el paraíso de Elohim. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Al vencedor le daré del maná escogido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y al vencedor, ahí está otra vez la palabra vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, ya ve, aquí no hay jubilación, dice: le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Abba, y le daré el lucero de la mañana. Así el vencedor, otra vez, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Abba y delante de sus malajín. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Abba en su trono. Mis amados ajín, aquí vemos la importancia que la lucha tiene para un israelita. Solamente, mis ajín, los que luchamos podemos ser vencedores. La lucha es parte de Israel, mis ajín. Hashem solo cuenta con los que están dispuestos a disciplinarse y a luchar contra todo enemigo que se opone contra él, contra su Torah y contra su Mashiach. Así que si usted está dispuesto a luchar y a ser un vencedor, bienvenido al camino de Yud Hei Ba Hei, que es su palabra, sus mandamientos, sus estatutos y sus juquín. Capítulo 1, verso 4 dice: con vosotros estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como jefe es Rosh, que significa cabeza. La cabeza está por encima del resto del cuerpo. Tiene una función de dar órdenes. Tiene control sobre todo el cuerpo. Los líderes son puestos por encima del pueblo para dirigir, como está en Mateo, capítulo 24, verso 45 al 47, mire. Dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Adón puso sobre los de su cabeza para que les diera la comida a su tiempo? Allí hizo una pregunta.
Dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Adón venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Aleluya. Mis amados, aquí la idea de que todos son iguales es un error y atenta contra la creación y contra el creador. Hay una gran diferencia entre valor y posición. Es muy importante, misajín, entender esta diferencia. Todas las personas tienen el mismo valor, cada uno es muy valioso. El valor de la vida humana no depende de la capacidad de la persona, sino de haber sido creada a imagen y semejanza de Elohim. Por muy deteriorada que haya podido llegar a ser esa imagen, Hashem mostró con la muerte de Mashiach cuánto vale una persona. Sin embargo, misajín, una persona que tiene una posición alta merece más respeto por su posición. Es un doble honor. Debe de recibir honor como ser humano que se da a todo el mundo y honor por su función, porque esa función refleja la autoridad de Hashem. Medite en eso. Capítulo 1, verso 5 dice, estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros. De Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Aquí, misajín, aquí vemos cómo los jefes son designados por nombre, para que todo el pueblo sepa quiénes son los que han sido destinados para liderar. Solo hubo un jefe para cada tribu. No puede haber dos jefes en una administración adecuada. Un cuerpo con dos cabezas está enfermo. Es una deformidad. Todo el mundo tenía que saber quién era su jefe. Una pregunta, mis amados ajín, ¿quién es su jefe? ¿Quién es tu jefe? ¿Lo conoces? Mis ajín, hacemos los nombramientos y las imposiciones de manos en público para instalar a los líderes, para que el pueblo vea quiénes son los que mandan en aquellas áreas que hayan sido designadas para cada uno. Capítulo 1, verso 10 dice, de los Benei de Yosef de Efraín, Elishama, hijo de Amihud, y de Manashe, Gamliel, hijo de Pedasur. Aquí Misajín Elishama era el abuelo de Yahoshua, Josué, según como está en Crónicas, capítulo 7, verso 26, para que vayan haciendo sus apuntes y corroboren. Capítulo 1, verso 20 dice, de los Benei de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres. Por sus cabezas, todo varón de 20 años arriba, todo el que podía salir al ejército. Mis amados, Ajín Rubén aparece primero en la lista como si fuera primogénito, aunque había perdido su primogenitura, según Primera de Crónicas capítulo 5 verso 1. Aquí miramos su arrepentimiento, le devolvió el derecho de ser nombrado primero en las listas de las genealogías. La mayoría de edad civil empieza a los 20 años, misajín. La mayoría de edad moral empieza a los 13 años para varones y para las mujeres a los 12 años. Ahí está el Bar Mitzvah y Bar Mitzvah. Capítulo 1, verso 23 dice, los enumerados de la tribu de Shimón fueron 59,300. Aquí, misajín, la tribu de Shimón perdió el 63% de su población en el censo que se hizo 38 años después. Números 26. Esto fue debido, misajín, a la plaga que vino por causa del pecado con las madianitas. A consecuencia del mal ejemplo de uno de los jefes, ¿se acuerdan? En Números 25, versos 6 al 14. Esto nos enseña, misajín, acerca de la importancia del impacto del
ejemplo de un jefe, un líder. Por su pecado llegó una gran plaga sobre toda la tribu. Así que tenga en observancia a su pastor o a su roe. De lo contrario, usted va a ser contaminado, contaminada, por haber seguido su ejemplo. El poder del ejemplo es fuerte, mis amados ajín, y especialmente en los líderes. Capítulo 1, verso 51. Dice, cuando el Mishkan haya de ser trasladado, los Levín lo desarmarán, y cuando el Mishkan acampen, los Levín lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Ponga atención aquí. Todo este secreto lo puede encontrar en este mismo canal con un servidor en la lectura del Sagrado Zohar en la Parashá Bemibar. Búsquela allí en este canal para que usted vaya complementando más eficazmente esta porción. Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como extraño es zar, que significa extranjero, extraño, profano, bastardo. Esto nos enseña, Misajín, que a partir del pecado del adulterio espiritual con el becerro de oro, los Bené Israel fueron considerados como ilegítimos, excepto los Levín, porque ellos no se habían contaminado con ese pecado. Capítulo 1, verso 52 dice, y acamparán los Bené Israel, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. Isajín, aquí miramos que la bandera de cada tribu representa una identidad. Cada persona se identifica con su bandera y cada uno tenía que relacionarse con su bandera. Había que acampar frente a la bandera y alrededor de ella. Así, Misajín, las banderas estaban en medio del campamento de cada tribu, los estandartes. Cada estandarte tenía un mensaje que se relacionaba con algo particular de cada tribu. Según el Targum Jonatán, los estandartes fueron hechos de seda con diferentes colores que correspondían a las 12 piedras del pectoral del juicio del Cohen Agadol, el gran sacerdote mal llamado. Dentro de la identidad general, Misajín, que uno tenga con todo el pueblo, es bueno tener también una identidad tribal. Una tribu constituye una agrupación limitada dentro de la nación y es más grande que una familia. Podríamos comparar las tribus con las diferentes congregaciones o movimientos mesiánicas y nexaritas que en este tiempo, en este texto nos enseña que es importante que cada miembro de Israel tenga una identidad con su propia organización o cada quejilá. Cada uno debe de ser parte de una congregación, misajín, donde se identifica y donde se siente en casa. Y muy importante, tener una identidad, identificarse y sentirse en casa. Entre personas que puedan llamar los suyos, como está en Hechos capítulo 4:23, mire, dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos, ahí está, y les contaron todo lo que los principales Coanín y los ancianos les habían dicho. ¿Tienes algún grupo de personas o una congregación que consideras el tuyo? ¿Dónde están los tuyos? ¿Dónde están los tuyos? ¿O no perteneces a ninguno? Empiece a buscar por el bien de su neshama, por el bien de su alma. Deje su estado nefesh, deje su estado animal y regrese a su neshama, a su conciencia. Deje de portarse como un animal. Si no tienes, debes de pedir alaba que pueda incorporarte y formar parte de una agrupación espiritual
que será tu identidad tribal dentro de la identidad general del pueblo de Israel. Es muy necesario, Misajín, ser parte de una cajal para poder funcionar correctamente como israelitas. Como está en Hebreos capítulo 10, verso 25, miren. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día se acerca, mis amados ajín? Pues el día de nuestro Melech HaMashiach, que ya está viniendo en las nubes. Estamos en el año 5785. Así que estamos a punto de entrar al sexto milenio. Según el Midrash, Misajín, estos fueron los colores y las ilustraciones de las banderas o los estandartes. Misajín, ¿cómo podemos resolver la tensión que hay entre el individualismo y el colectivismo? Por ejemplo, una persona espiritualmente inmadura solo piensa en sí misma, no ve más allá de su nariz, no tiene amor, porque el amor no busca lo suyo. Una persona espiritualmente inmadura solo busca su propia felicidad y se relaciona con otros con el fin de satisfacer sus propios deseos. Incluso a veces entre parejas, aunque tienen todos los bienes, todas las riquezas, pero son unos hipócritas entre el hombre y la mujer con su marido, en la propia pareja. Le fingen amor con tal de conseguir lo que ellos desean, los placeres de su carnita, riquezas, deseos carnales que los llevan solamente a la perdición. Busca contacto con otros, mi amado, e incluso puede hacerse miembro de una cajal con el fin de que sus propias necesidades sean cumplidas. Pueden ser necesidades de carácter espiritual, psicológico, físico o económico. Si uno solo busca satisfacer sus propias necesidades en una cajal, es un niño espiritual. Una persona que es espiritualmente madura busca también satisfacer las necesidades de todos los que lo rodean porque ama a su prójimo como a sí mismo. Está también dispuesto a sacrificar de sus propios derechos para llenar las necesidades de los demás. Si tú no sientes esto, entonces eres un niño en la palabra, en el camino de los mismos. El individualismo se manifiesta con el deseo de satisfacer el ego. Ponga atención. ¿Qué tan grande es tu ego? ¿Lo conoces cuando menos sabes que tienes ego? ¿Reconoces tu ego? Pero no necesariamente como un aislamiento de los demás, sino relacionándose con el colectivo, pero siempre con el motivo egoísta de satisfacerse a sí mismo. El comunismo se aprovechó de parte de un principio torácico para llevar a cabo su propia visión equivocada. Es el principio del predominio del colectivo sobre el individuo, donde el colectivo es más importante que el individuo y el individuo deja de buscar lo suyo con el fin de beneficiar el colectivo. Con este principio, Misajín, se fortaleció el movimiento comunista y llegó a tener mucho poder durante un tiempo. No porque la visión comunista haya sido correcta, sino porque la manera de llevar a cabo la visión se basó en parte de un principio divino. Mis amados ajín, si una persona aprende a considerar el colectivo como más importante que ella misma, podrá llegar a formar, junto con otros que tienen el mismo pensamiento, un cuerpo tremendamente potente. El hecho de aprender a trabajar en un grupo es algo muy importante para el desarrollo del reino, Misajín. Este principio vemos en el libro de los Hechos de los Talmidim de Mashiach.
En esta parashá, Misajín, encontramos el equilibrio perfecto entre el individuo y el colectivo, entre el individualismo y el colectivismo. Cada individuo, Misajín, contado, lo cual muestra que cada individuo cuenta y es muy importante y digno de ser tomado en cuenta. ¿Sí? ¿Usted está siendo tomado en cuenta? ¿O sí cuenta? Mediten esa pregunta. Misajín, pero el individuo se encuentra dentro de un colectivo más grande que es más importante que él. El individuo debe de buscar el bien colectivo y el colectivo debe de buscar el bien del individuo. Conexión. Así para que Israel pueda seguir adelante como pueblo, los individuos tendrán que aprender a aportar al colectivo todo lo necesario para que se mantenga unido y vaya prosperando, y el colectivo tiene que preocuparse por los individuos que lo componen, como está en Hechos 2, versos 44 y 45, miren. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, ahí están, un colectivo, y tenían todas las cosas en común, colectivo. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Ahí está. ¿Cómo tiene sus propiedades? Bien apeñuscadas, más aseguradas que los tesoros del Vaticano. En Hechos 4, verso 32 al 35 dice, la cajal de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Y está, corazón y alma. Neshama y corazón. No de corazón a nefesh. No de corazón a instinto animal. Sino de corazón a cabeza, a conciencia. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, los talmidín daban testimonio de la resurrección del Adón Mashiach, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ninguna necesidad o ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los talmidín, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Mire lo que dice también en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 12. Así también vosotros, puesto que anheláis manifestaciones espirituales, procurad abundar en ellas para la edificación de la cajal. Mis amados, aquí vemos que las manifestaciones del Ruaj no son para la exaltación de una persona, sino para que el colectivo, la cajal de el Todopoderoso, sea beneficiada. Hay de aquel que busca los dones del Ruaj para su propia exaltación o para su enriquecimiento económico. Hay de aquel. Mis amados, aquí necesitamos cultivar el pensamiento colectivista sin perder la vista de los individuos. Así que tengamos en cuenta muy bien eso, Misajín. Capítulo 2, verso 3 dice, los que acampen al oriente hacia la salida del sol serán los de la bandera del campamento de Yehudá, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Yehudá, Nashón, hijo de Aminadá. Aquí Misajín, a Yehudá le tocó acamparse al oriente del Mishkan, junto con Yisahar y Zebulón. El oriente es el lugar de donde sale el sol, enfrente de la entrada del Mishkan. Yehudá fue la tribu predominante de las tres. Aquí vemos que hay una agrupación de tres tribus, y una de ellas es líder sobre las otras dos. El orden divino es tener un líder para cada agrupación. Había tres jefes sobre las tres tribus, pero uno de ellos estaba por encima de los otros dos. Recuerden que aquí tenemos una triada.
Keter, Hodma y Binah. Pero esto lo puede mirar en el Sagrado Zohar, conforme a esta porción, Bamibar. El mismo patrón de organización se encuentra en las otras agrupaciones. En este capítulo, la Torá destaca la importancia de los jefes. En los versos 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 27 y 29. Si no hay jefes en un pueblo, va a perecer. Pero también hay que tener cuidado a quien está dejando de jefe. Porque si tiene un jefe que tiene flojera, nomás no va a avanzar para ningún lado. Si tiene un jefe perezoso, todo esto se vuelve pereza. Y se engordan y después para que avancen va a estar muy difícil. Capítulo 2, verso 10 dice: al sur estará la bandera del campamento de Rubén, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Mis amados, a Rubén le tocó acamparse en el sur, junto con Shimeón y Gad. Capítulo 2, verso 18 dice: al occidente estará la bandera del campamento de Efraín, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Efraín, Amishadai. Aquí, Misajín, a Dan le tocó acamparse al lado norte junto con Asher y Nectalí. Aparte de contar cada tribu y la suma del pueblo entero, también había un cómputo de los integrantes de cada uno de los 4 campamentos con 3 tribus en cada uno. Esto nos enseña, Misajín, acerca de la importancia de organizar, apuntar y tener orden en todas las cosas. Ya Judá, Rubén, Efraín y Dan corresponden a las 4 caras de la Merkabá que están junto al trono, como está en Yesesquel, Ezequiel capítulo 1, verso 10, mire, que dice: y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Hombre, Rubén, Bereshí 29:32. León, derecha, Yehudá, Bereshí 49:9. Buey, izquierda, que es Efraín, Devarim 33:16, verso 17. Águila, que es Dan, una serpiente con alas, Bereshí 49:17. Hay una semejanza entre el cielo y la tierra, Misajín. Israel refleja lo celestial. Capítulo 3, verso 9 dice: darás pues los Levín a Aarón y a sus Benei, les son dedicados por completo de entre los hijos de Israel. Mis amados ajín, los levitas fueron dados por un lado a Aarón y a sus Benei. Los Cuanín, aquí tenían que servir a los Cuanín, en el capítulo 3, verso 6, pero por el otro lado fueron dados al Todopoderoso, en el 3:12. El que se entrega al Todopoderoso se entrega al liderazgo. Si uno dice que está entregado al Todopoderoso y no se somete al liderazgo puesto por él, está mintiendo. Capítulo 3, verso 12 dice: mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, un lugar de todos los primogénitos, en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel. Los levitas, pues, serán míos. Aquí, Misajín, los levitas, representan a los primogénitos y fueron tomados en lugar de ellos. Desde el principio, los primogénitos fueron designados a ser Cuanín, pero por causa del becerro de oro, perdieron el derecho de servir en el santuario. Como los levitas no participaron en ese pecado, pudieron tomar el lugar de los primogénitos como ministros en el Mishkan. Capítulo 3, verso 13 dice: porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Misraín,
consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán. Yo soy Hashem. Aquí, mis aquí, los primogénitos pertenecen al Todopoderoso de una manera especial, a pesar de que ya no pueden servir en el templo como Kohanim. Capítulo 3, verso 14 al 39. Elishama, hijo de Amihud, Efraín le tocó acampar en el lado occidente junto con Manashe y Benjamín. Allí puede mirar usted, capítulo 2, verso 25. Al norte estará la bandera del campamento de Dan, según sus ejércitos. El jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de, allí en el 3:17. Estos, pues, son los hijos de Leví, por sus nombres: Gersón, Queja y Merari. De estos tres hijos de Leví, nacieron tres familias grandes, tres clanes. Cada clan fue contado por separado y tenía un trabajo especificado en el Mishkan. Por ejemplo, el clan de Queja fue el más elevado espiritualmente y por eso podía llevar los objetos más Kadoshin, y Moshe y Aarón descendían de Queja, para que tenga una idea. En el 3:30 dice: el jefe de las casas paternas de las familias quejatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Aquí miren, este Elisafán, que también fue llamado El Safán, fue el jefe del clan de los quejatitas. En Shemot 6:18 están mencionados los cuatro hijos de Quehat, según el orden siguiente: Amran, Yitzhar, Hebrón y Uziel. Es muy probable, Misajín, que ese fuera su orden de nacimiento. En Shemot 6:21 está escrito que Yizar, que fue el segundo hijo de Kehat, tuvo a Corá. Este Corá fue el que más adelante dirigió la rebeldía contra Moshe y Aarón. En Shemot 6:22 está escrito que Uziel, que fue el cuarto hijo de Kehat, engendró a Mishael, el Safán. Y Sitri, Yizar, fue el hermano mayor de Uziel. El hijo primogénito de Yizar fue Koraj. Uziel fue el hermano más pequeño. Su hijo el Safán llegó a ser el jefe de los hijos de Kehat. El hijo del hermano más pequeño recibió la posición más alta en el clan. Normalmente, Misajín, los mayores son los que dirigen a los menores, no al revés. Pero en este caso, el Todopoderoso cambió el orden natural por un orden profético. Por esta razón surgió la envidia en el primo Koraj, que probablemente era mayor que el Safán, porque su padre era mayor que el padre de el Safán. Él quizás estaba pensando: ¿por qué mi primo, que es más pequeño que yo e hijo del hermano más pequeño de la familia, tiene que ser el jefe sobre nosotros? Aquí, mis aquí, las escrituras nos enseñan cómo una actitud de envidia, rebeldía o rivalidad que no fue corregida a tiempo produjo esa rebeldía que luego llegó a dimensiones catastróficas cuando la tierra abrió su boca y los tragó. En Números 16:32. Por el otro lado, Misajín, tenemos en las escrituras dos ejemplos buenos de humildad. En Aharón y Manashe, ellos no tuvieron envidia de sus ajín, de sus hermanos menores, que llegaron a tener una posición superior a la de ellos. ¿Cómo estamos usted y yo? ¿Tenemos rencor, envidia? Usted que tiene todo lo económico, envidia a alguien que no tiene nada, es porque aquel está satisfecho espiritualmente y usted con todas sus riquezas no está satisfecho.
y tiene una hambre de querer más y más y más, pero de todo eso es carnal. Todo eso es material y todo lo material aquí se queda. Capítulo 3, verso 39 dice, todos los enumerados de los levitas que Moshe y Aarón contaron por sus familias, por mandato de Hashem, todos los varones de un mes arriba, eran 22,000. Aquí, misajín, hay una diferencia de 300 varones entre la suma de las tres cantidades mencionadas de cada clan. Estos 300 son los primogénitos de los levitas que por ser primogénitos tenían que servir en el santuario y por lo tanto no podían representar a los otros primogénitos. Por eso quedaban 22,000 de los levitas que podrán sustituir a los primogénitos del resto de Israel, como está en el capítulo 3, verso 41 y verso 45. Y tomarás a los levitas para mí, yo soy Hashem, en lugar de todos los primogénitos entre los Bené Israel. Y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los Bené Israel. Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los Bené Israel. Y el ganado de los levitas serán míos, y yo soy Hashem. Capítulo 3, verso 43 dice, y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba, los enumerados, eran 22,273. Mis amados ajín, como los levitas, 22,273. Como había 22,000 levitas que no eran primogénitos, había 273 primogénitos de los hijos de Israel que tenían levitas, quienes los reemplazarán. Por eso los 273 tenían que ir a pagar un rescate de 5 shekels por cada uno y entregárselo al gran Cohen, a Aarón y a sus Benei. En el verso 48 esto nos enseña que hay momentos cuando se puede dar dinero en lugar de un servicio que no se puede cumplir por una razón justificada. Los 273 primogénitos no podían servir en el santuario, pero podían sustituir su servicio con una paga monetaria. Capítulo 4, verso 4, dice, este será el servicio de los descendientes de Kehat en la tienda de reunión con relación a las cosas más kadoshin. Aquí, mis ajín, los cajitas, kejatitas, fueron escogidos para llevar los objetos más kadoshin sobre sus hombros. Capítulo 4, verso 6 dice, y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa y extenderán encima un paño todo de azul y luego colocarán sus varas. Ponga atención aquí. Este capítulo 4, verso 6, tiene un buen secreto en el Sagrado Zohar para que la busque esta porción de Parashá Bemibar, conforme al Sagrado Zohar. Aquí, Misaki, no sabemos qué animal fue el Tahash, el animal que produjo la piel de marsopa. Según la Torah o la Biblia de las Américas, o piel de tejones, según Reina Valera 1960, según el Talmud, este animal que tenía un solo cuerno existía solamente en la época de Moshe. Viene siendo como un unicornio. Un paño todo de azul. Aquí, en el arca fue el único objeto que se veía con color azul. Cuando fue trasladado, de esta manera se distinguía y así podía ser un guía para los Bene Israel, como está en Yahoshua 3, verso 3 al 4, que dice, y dieron órdenes al pueblo, diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Hashem, vuestro Elohim, y a los Kohanim levitas llevándola,
partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis de ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Ponga atención aquí hay un secreto. Dice, no os acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis de ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Recuerden que aquí está hablando celestialmente, espiritualmente, algo sobrenatural. El arca simboliza a Mashiach, Misajín. Siempre va delante del pueblo. El arca pasó delante de los Bene Israel por medio del río Jardén, que representa la muerte y la resurrección. Esto nos enseña, Misajín, que el pueblo de Israel podrá atravesar la muerte y salir con vida por medio de Mashiach. Recuerden que Mashiach es la letra Ma y es el camino, él es el puente para poder cruzar de esta vida material y carnal a una vida espiritual y sobrenatural. Capítulo 4, verso 13 dice, quitarán entonces las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Aquí, Misajín, según el Midrash, durante el transporte, el fuego del altar fue cubierto con una vasija de cobre para que no se apagara y no se propagara. Capítulo 4, verso 15 dice, cuando Aarón y sus Benei hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los Benei de Queja para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Quehat en la tienda de reunión. Mis amados ajín, si Usa hubiera leído bien la Torá, no habría tocado el arca y podría seguir con vida, como está en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 6 al 7. Pero cuando llegaron a la era de Nahón, Usa extendió la mano hacia el arca de Elohim y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira de Hashem contra Usa, y Elohim lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Elohim. Mis amados ajín, el censo de los levitas, en números 26-62, nos muestra que hubo un aumento de solo 700 levitas en 38 años. La tribu de Manashe había aumentado el 64%. ¿No podía haber hecho lo mismo Leví? Bueno, ¿será que muchos de los levitas murieron en el servicio? Representaban a los primogénitos. Tenía que haber una cantidad igual entre los levitas y los primogénitos. Los primogénitos de todo Israel, sin contar los primogénitos de los levitas, fueron allí en el 4:16, pero la responsabilidad de Eleazar, hijo de el Cohen, a Aarón, será el aceite para el alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua del cereal y el aceite para ungir. Tendrá la responsabilidad de todo el Mishkan y de todo lo que en él hay, con el santuario y sus enseres. Eleazar, hijo de Aarón el Cohen, Misajín, tenía el cargo de supervisar y administrar general. Era el general del trabajo de los demás hijos de Kehat y los objetos más sagrados del Mishkan. La responsabilidad para supervisar la carga de los descendientes de Gersón y Merari caía sobre Itamar, capítulo 4, verso 28 y verso 33. Aquí, según el Talmud Yerushalmin, Eleazar llevaba el aceite para el alumbrado en su mano derecha y el incienso en su mano izquierda. Harina para el diario
sacrificio en un recipiente suspendido de su brazo y un pequeño frasco de un aceite para la unción en su cinto durante todo el camino o en el caminar en el midbar. Estos objetos pesaban mucho, así que mediten eso. Cuántas cosas llevaba en las manos, en su propio cuerpo. Capítulo 4, verso 19 dice, esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen al lugar Kadoshin. A Aarón y sus Benei vendrán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga. Aquí, misajín, los levitas no podían ver los objetos más sagrados, pero los Kuanín sí, porque estaban en un nivel de Kedushá superior. Miremos a Mashiach en esta porción, mis amados sajín, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 2, por sus cabezas. Aquí, mis sajín, solo los que están conectados con el Cohen Gadol, Golgotá, que es Mashiach, el lugar de la muerte de Mashiach, son contados dentro de Israel. En el capítulo 2, verso 3, Yehudá está acampado en la parte oriental donde sale el sol, frente de la entrada del santuario. El Mashiach viene de la tribu de Yehudá. Yehudá partirá primero, el Mashiach va adelante. En el capítulo 3, verso 12 y verso 13, dice, los que abren el seno materno. Mashiach abrió el seno materno de Miriam, en Lucas 2:22. Capítulo 3, verso 47, dice, hubo un precio de rescate por cabeza. En hebreo es la Gulgolet, la misma raíz de Golgotá. Hay un precio de rescate para cada persona pagado en Golgotá con la muerte del Mashiach. Capítulo 4, verso 3, de 30 años arriba. Mashiach empezó su ministerio público a los 30 años. Lucas 3:23. Capítulo 4, verso 5, dice, el velo de separación que simboliza el cuerpo de Mashiach, en Hebreos 10:20, fue lo primero que se quitó cuando el campamento iba a trasladarse de un lado a otro. La muerte de Mashiach ha hecho que Israel pueda avanzar de un nivel espiritual inferior a otro superior. Capítulo 4, verso 16. Eleazar, que simboliza el ministerio de los Hashamain de Melquisedec, es el encargado de las cosas más kadoshim del santuario. Así Mashiach está encargado de las cosas más kadoshim en el Mishkan de los Hashamain. Y aquí termina esta porción de Bemibar, primera parashá del libro de Números. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato Torah emet. Behaye olam natah betohenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y todo esto lo declaramos en el nombre de Yeshua HaMashiach, que ustedes sean cabeza y no cola, que trabajen poco y ganen mucho, que presten y no pidan prestado, que vivan bien, coman bien y vistan bien. Por los méritos de Mashiach Yeshua, amén, biyomein. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan de Portland, Oregon, Estados Unidos. No olvide escanear el código de barra que está en la pantalla y unirse al grupo del WhatsApp y haga sus aportaciones. También puede seguirme en esas redes sociales, en YouTube, Spotify y en iBooks y también en Facebook. Puede encontrar ahí a un servidor, las mismas enseñanzas que están aquí en YouTube.
Allá las puede encontrar en audio. Amén. No deje de activar la campanita, dale un me gusta y así podemos seguir adelante, creciendo con la ayuda suya, pero primeramente con la ayuda del Todopoderoso. Shalom Ubrajó, Lejitraot.